Sí, es un lugar maravilloso. La naturaleza ha sido la responsable de estas curiosas figuras de areniscas y lava que encienden tanto la imaginación del visitante. Nos encontramos a 14 kilómetros de Capilla del Monte. Aquí, el silencio es impresionante e invita a la meditación. Hoy en día, Los Terrones es una reserva natural y parque autóctono, y a diferencia de los tiempos de Acoglanis, ya no se permite pasar la noche en este lugar. Y es lógico. Con la noticia de los supuestos contactos, cientos de personas querían vivir sus propias experiencias en medio de este paisaje. Para muchos, la clave para conectar con Erx es alcanzar un estado de paz a través de la meditación. Y en Los Terrones hay varios lugares donde los peregrinos procuran cargarse con buenas energías para ver esa otra realidad. No menos misteriosa es la cultura maya, pero no solo sus edificaciones, sino también sus profecías. Las cosas que podrían ocurrir en el mundo en los próximos años, el tiempo que estamos viviendo. Vamos a recordarlo otra vez. Pero, ¿quiénes eran los mayas? ¿Cuáles eran sus principales profecías? ¿Y qué decían sobre el futuro de la Tierra? Hasta hoy en día, sigue en discusión el origen de esta importante civilización. Al menos leyendo sus libros sagrados, el Chilam Balam y el Popol Vuh, se puede afirmar que llegaron de un lugar lejano, casi legendario para muchos historiadores. Las interrogantes se han venido acumulando por más de 200 años, desde que se redescubrió en 1773 la ciudadela maya más famosa y también desconcertante, Palenque. Este yacimiento arqueológico, construido en piedra caliza blanca resplandeciente, reveló más tarde, en 1952, esta losa de piedra que permanecía oculta al mundo. En ella se ve al señor Pakal Botán, el gran rey y sacerdote maya, que para ciertos estudiosos aparece manejando una suerte de cohete. ¿Cómo es esto posible? Observe usted mismo la posición de Pakal hacia adelante, como si el presunto vehículo estuviese en movimiento, la posición de las manos, como operando un tablero de control. Igual ocurre con la posición de los pies. ¿Y qué decir de aquel tubo que comunica la cabeza del sacerdote y rey maya con la parte posterior del supuesto cohete y que, además, parece despedir fuego? Cuando uno ve desde esta perspectiva la losa de Palenque, inevitablemente se pregunta si los mayas poseyeron tecnología, o más bien, ¿quién fue realmente Pakal Botán? No obstante, la versión oficial de esta losa es que representa tan solo al antiguo rey maya en medio del árbol de la vida. ¿Qué piensa usted? Lo cierto es que los mayas accedieron a un conocimiento que les permitió ver el futuro probable de la Tierra, y en sus leyendas cuentan que lo aprendieron de sus lejanos ancestros que llegaron desde las estrellas Pléyades, a través de una caña hueca o cola de serpiente. ¿Acaso una referencia a la teoría de los agujeros de gusano que comunican diversos sectores del universo? ¿Y qué pensar del eclipse que profetizaron para el 11 de julio de 1991 y que según sus antiguos códices señalaba el retorno de los señores de las estrellas? El eclipse, como recordamos, ocurrió tal y cual fue descrito siglos atrás por los mayas, y aquel evento coincidió con una importante oleada de observaciones de ovnis. ¿Una coincidencia? ¿O fue acaso el retorno de aquellos señores de las estrellas del cual hablaban los mayas? ¿Fueron ellos los que les revelaron el futuro de la Tierra? Sin duda, inquietante. Pero no solo los mayas tenían esa conexión con el universo. Los egipcios, no en vano, orientaron sus principales pirámides a las estrellas del cinturón de Orión. La pregunta es ¿por qué? Vamos a recordarlo. Egipto es una cultura fascinante, no solo por los impresionantes monumentos pétreos que nos legó, como Luxor, Karnak, Tel el Amarna, la Esfinge o las propias pirámides. El antiguo país del Nilo poseía sólidos conocimientos en astronomía, arquitectura, ingeniería,
con una religión sofisticada y desconcertante para el común pensamiento humano. Situada en el ángulo noreste de África, la civilización egipcia se inició en las riberas del río Nilo en el año 3100 a.C. En aquella época, que recuerda sospechosamente el punto de partida del calendario maya, se establece la primera dinastía de los faraones, con Menes o el rey Escorpión como primer gobernante. Alrededor del año 2500 a.C. se habría construido la Gran Pirámide, supuestamente con la ayuda de 100.000 hombres que durante largos años fueron trayendo los pesados bloques desde las lejanas canteras de Turá. Estamos hablando de 2.500.000 bloques de piedra solo en la Gran Pirámide de Keops, algunos de ellos con más de 60 toneladas de peso. ¿Para qué erguir semejante edificio? ¿Solo para hacer la tumba del pretendido faraón Keops? ¿Por qué nunca se halló ninguna inscripción dentro de las pirámides que avalara esta teoría? Y si eran realmente tumbas, ¿por qué nunca se hallaron osamentas humanas o las momias de los faraones al interior de los sarcófagos? ¿Fueron realmente los egipcios quienes construyeron las pirámides? Y lo más misterioso, ¿por qué la disposición de aquellas tres moles reproducen perfectamente el cinturón de Orión, o las Tres Marías como le conocemos? ¿Será una casualidad que de allí venían Osiris y sus principales dioses? ¿Por qué Orión? Por algo se hizo nesta orientación para Orion, como que para apuntar que los problemas, o sea, los acontecimientos que tenemos ahora por adelante, vienen de este punto del cosmos, o sea, del Orion, porque el planeta ese es parte del sistema de Orion, ¿no? Y también en la Biblia hay una cosa que es un alerta. Hay entre las Pleiades y el Orion, ¿no? O sea que el profeta o el texto avisa a uno para tener atención a los cintos de Orion cuando fueren desatados. La conexión entre las pirámides de Egipto y Orión ha sido aceptada por la comunidad arqueológica. Probablemente el mérito fue de Robert Bauval, un ingeniero belga aficionado a la astronomía que defendió la tesis de la correlación de Orión, señalando que las tres pirámides de Giza son una reproducción exacta de las estrellas Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka del cinturón de Orión. Y lo más importante es que esta alineación entre las tres pirámides y aquellas estrellas solo pudo llevarse a cabo hacia el año 10.500 a.C., una fecha que podría calzar perfectamente con el hundimiento de la Atlántida y que obliga a replantearse la verdadera antigüedad de las pirámides que se atribuyen siempre a la cuarta dinastía. Curiosamente, la Esfinge parece remontarse también a esa fecha misteriosa. De acuerdo a los últimos estudios, la erosión en su roca no se debe solo al paso del tiempo. La erosión fue por agua, y en la meseta de Giza no llueve considerablemente desde hace más de 10.000 años. Además, se demostró que la Esfinge posee cuerpo de león, ya que está emplazada en dirección a la constelación de Leo, precisamente cuando se produce el equinoccio vernal. Y esta correlación entre Leo y la Esfinge fue perfecta en la misma fecha, el año 10.500 a.C. Sorprendentemente, muchos de los enigmas de las culturas antiguas apuntan a la misma fecha, como si se tratase de un recuerdo, de un mensaje y también de una profecía. Por ejemplo, no puede ser casualidad que el templo de Calasasaya en Tiahuanaco esté alineado al equinoccio de aquella misma fecha. Igual ocurre con la figura de la araña en Nazca, Machu Picchu y hasta las ruinas submarinas de Yonaguni. La pregunta es, ¿qué sucedió en aquella fecha? Al encontrarnos con el enigma de las civilizaciones perdidas, es inevitable preguntarse si en el pasado fuimos visitados por probables civilizaciones extraterrestres, seres de otros mundos que habrían llegado a la Tierra y habrían estimulado el surgimiento de culturas como la egipcia, la maya o la inca. Pero ¿hasta qué punto esto es real? También lo tratamos en Enigmas. Vamos a ver a continuación
parte de esa investigación que llevamos a cabo y que seguro más de uno de ustedes debe recordar.